Marido le tiró café caliente en la cara cuando se negó a darle su tarjeta de crédito, pero después. Isabela Montenegro miró su reflejo en el espejo de su enorme vestidor. Perfectamente arreglada, con su cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, su piel impecable y un vestido de seda azul cielo que abrazaba su esbelta figura. Desde afuera, parecía la imagen perfecta de la esposa feliz y enamorada. «Mi amor, te ves hermosa», dijo Ricardo, apareciendo detrás de ella y rodeándola con sus brazos. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre apuesto, de cabello negro perfectamente peinado, con una sonrisa seductora y la seguridad de alguien que siempre obtenía lo que quería. «Gracias», respondió Isabela con una sonrisa tenue, pero sus ojos, reflejados en el espejo, no brillaban como antes. Estaban a punto de salir a un evento de gala, uno de los tantos a los que asistían como la pareja perfecta, ella, la esposa devota e inmaculada, él, el exitoso empresario con una fortuna que parecía no tener límites. Pero la verdad era muy distinta. El matrimonio con Ricardo había comenzado como un cuento de hadas. La forma en que la conquistó fue casi irreal. Detalles, flores, cenas elegantes, viajes sorpresivos a París. Todo parecía un sueño. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida», Isabela, le dijo en la noche en que le propuso matrimonio, en un yate bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Isabela, con apenas 24 años y una vida llena de comodidades, sintió que el destino la premiaba con el hombre ideal. Ricardo Duarte no solo era atractivo, sino también ambicioso, protector y con una capacidad única para hacerla sentir única. Pero, como suele pasar con las historias perfectas, la ilusión se desmoronó poco a poco. Los primeros signos del control al inicio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. «Mi amor, ese vestido es muy corto», le decía con dulzura. «No creo que esa amiga tuya sea buena influencia para ti. Prefiero que no trabajes, quiero que disfrutes la vida sin preocupaciones». Isabela confundía esas señales con muestras de amor y protección. Ricardo la convenció de que renunciara a su carrera en arquitectura para dedicarse al hogar. «Te prometo que no necesitas trabajar, mi amor. Yo puedo darte todo lo que quieras». Y lo hizo. Le compró un coche último modelo, joyas de diseñador, un guardarropa digno de una princesa. Le aseguraba que solo quería lo mejor para ella. «Lo hago porque te amo, Isa. Quiero que seas feliz». Al principio, Isabela se sentía afortunada. Tenía un esposo que la adoraba y la llenaba de lujos. Pero con el tiempo, esas pequeñas atenciones se convirtieron en reglas estrictas y sutiles amenazas. «No me gusta que hables con hombres que no sean de la familia. Esa falda es demasiado provocativa, cámbiate. Si me amas, deberías confiar en mí y hacerme caso». Cada una de esas frases, que al inicio sonaban como cuidado, se convirtieron en jaulas invisibles. Las primeras grietas en el paraíso. Todo llegó a un punto crítico cuando una tarde, mientras revisaba sus joyas, notó que faltaba un anillo de diamantes que había heredado de su abuela. «Ricardo, ¿has visto mi anillo?», preguntó con preocupación. Él apenas levantó la vista de su computadora. «¿Cuál anillo?». «El de mi abuela, el que tenía el zafiro azul». Ricardo frunció el ceño y suspiró con fastidio. «Seguramente lo perdiste, Isa. Siempre dejas todo por ahí». Pero Isabela sabía que no era descuidada con sus cosas. Algo dentro de ella comenzó a hacer ruido. Días después, lo vio brillar en la mano de una mujer en una de las fiestas de la alta sociedad. Lorena Moncada, una socialité conocida por su belleza exótica y su reputación de coleccionar amantes ricos. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Pero cuando se atrevió a preguntarle a Ricardo, él explotó como nunca antes. «¿Me estás acusando de algo, Isabela?», bramó, golpeando la mesa con el puño. Ella se estremeció. Nunca lo había visto tan alterado. «No, yo solo, me pareció verlo en la mano de Lorena». «Estás imaginando cosas», gritó, sus ojos oscuros destellando con furia. Isabela sintió miedo por primera vez. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió que su mundo perfecto se tambaleaba.
Algo dentro de ella susurraba que su esposo no era el hombre que creía conocer. La sensación de estar atrapada. Los días pasaron y Ricardo se mostró arrepentido. Perdóname, mi amor. No debí hablarte así. Es que últimamente he estado estresado por el trabajo. Le llevó flores, la abrazó con ternura y le susurró que la amaba. Pero el miedo ya se había sembrado en su pecho. Y pronto, descubriría que su matrimonio no era más que una prisión de oro. Isabela Montenegro despertó con una sensación extraña en el pecho. Miró el enorme ventanal de su habitación y vio cómo la luz del amanecer filtraba su tono dorado a través de las cortinas de seda. A su lado, Ricardo dormía profundamente, con una expresión de absoluta tranquilidad. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente mientras ella sentía que algo dentro de su corazón se rompía? No sabía exactamente cuándo había comenzado esa inquietud en su alma. Tal vez fue el día en que notó que Ricardo ya no la miraba con la misma devoción de antes. O quizás fue la noche en que él llegó tarde con un olor extraño en la camisa, un perfume que no era el suyo. Se levantó con cuidado para no despertarlo y caminó hasta el baño. Abrió la llave del agua fría y dejó que el líquido cristalino resbalara entre sus dedos. Miró su reflejo en el espejo y se sintió diferente. La mujer que veía en el reflejo no era la misma joven que había creído en un amor de cuento de hadas. Respiró hondo y se reprendió a sí misma. No seas tonta, Isa. Todo está bien. Ricardo te ama. Solo estás siendo paranoica. Pero esa voz en su cabeza no se apagaba. Al salir de la habitación, bajó a la cocina y se encontró con Consuelo, la empleada de la casa. La mujer, de cabello encanecido y manos ásperas por los años de trabajo, le dedicó una sonrisa amable. Señora, ¿qué desea desayunar hoy? Lo de siempre, Consuelo. Gracias. Isabela sonrió, pero se notaba distraída. Mientras la mujer preparaba el café, Isabela tomó su teléfono y revisó sus mensajes. Nada de Ricardo. Desde hace meses, él casi no le escribía durante el día. Antes la llenaba de mensajes amorosos, de palabras dulces, pero últimamente, el silencio era su nueva costumbre. Decidió no darle importancia y abrió su correo electrónico. Mientras revisaba los estados de cuenta, su ceño se frunció. Había una transferencia bancaria de una cantidad exorbitante a una cuenta desconocida. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo jamás había mencionado ese gasto. Su corazón latía con fuerza cuando sintió la presencia de su esposo detrás de ella. ¿Qué haces, amor? Preguntó Ricardo con voz tranquila, aunque en su mirada había algo extraño. Isabela cerró el correo de inmediato y forzó una sonrisa. Nada, solo revisando algunos estados de cuenta. Ricardo sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Se acercó lentamente y colocó sus manos en sus hombros, masajeándolos con suavidad. No deberías preocuparte por esas cosas, Isa. Yo me encargo de todo. Lo sé, pero, quiso insistir, pero él la hizo girar suavemente y la besó en la frente. Confía en mí, ¿sí? Su voz era seductora, pero había una leve amenaza oculta en su tono. Isabela asintió en silencio, pero su corazón gritaba. Esa misma tarde, mientras Ricardo estaba en el club de golf con sus amigos, Isabela decidió indagar más. Tomó su laptop y revisó a fondo los movimientos de la cuenta bancaria. Había múltiples transacciones de grandes sumas de dinero en diferentes días, y todas a la misma cuenta desconocida. El miedo comenzó a instalarse en su pecho. ¿Por qué Ricardo necesitaba tanto dinero? ¿A quién se lo estaba enviando? Y entonces vio algo que la hizo sentir que el suelo se abría bajo sus pies. Una de las transacciones estaba marcada con un pequeño mensaje, para Lorena. Sintió un nudo en la garganta. Ese nombre, lo había escuchado antes. Se quedó helada cuando su mente recordó aquella fiesta de sociedad, aquella mujer de vestido rojo ceñido, de labios carmín y mirada afilada. Lorena Moncada. El anillo de su abuela, ella lo tenía en su dedo. El aire le faltó. La cabeza le daba vueltas. No podía ser coincidencia. Su teléfono sonó de repente, sobresaltándola. Miró la pantalla. Beatriz.
Bisa, ¿estás bien?, preguntó su mejor amiga con preocupación. Isabela tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. No lo sé, Bea. Algo no está bien. ¿Qué pasó? Isabela tomó aire y susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Creo que Ricardo me está engañando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Isa, necesito decirte algo. ¿Qué? Beatriz dudó por un momento, pero finalmente soltó la bomba. Lorena no es solo su amante. También es su socia en un negocio, y no es legal. La sangre de Isabela se heló. ¿Qué estás diciendo? No puedo hablar mucho por teléfono, pero escucha bien. Ricardo está en problemas. Tiene deudas de juego, Isa. Y está usando tu dinero para pagarlas. El estómago de Isabela se revolvió. Su mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. No puede ser, necesita salir de ahí. Pero con cuidado. Ricardo no es el hombre que crees. Las manos de Isabela temblaban cuando colgó. Miró a su alrededor, sintiéndose atrapada en su propia casa. El lugar donde alguna vez se sintió segura ahora se sentía como una prisión. Pero lo peor aún estaba por venir. El día comenzó como cualquier otro. El sol entraba a través de las cortinas de la recámara principal, iluminando con su resplandor dorado el lujoso mobiliario. El aroma del café recién hecho se filtraba desde la cocina y el sonido lejano de los pájaros en el jardín rompía el silencio de la casa. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pero en el corazón de Isabela había una tormenta creciendo. Se sentó en la cama, frotándose las sienes. No había dormido bien. Desde que Beatriz le reveló la verdad sobre Ricardo, una sensación de inquietud la atormentaba. La idea de que su esposo no solo la engañaba, sino que la estaba usando para encubrir sus problemas financieros, la ahogaba. Pero aún había una parte de ella que no quería creerlo. Una parte de ella seguía aferrándose a la ilusión de que todo era un malentendido. Respiró hondo, se levantó y caminó hacia el vestidor, donde Ricardo, recién duchado, se ajustaba la corbata frente al espejo. Se veía impecable como siempre, seguro de sí mismo, imponente, con esa mirada penetrante que alguna vez la había hecho sentir la mujer más especial del mundo. «Te ves hermosa esta mañana, Isa», dijo él, dándole una sonrisa encantadora. Pero Isabela ya no se dejaba engañar tan fácilmente. Lo observó en silencio, intentando ver más allá de su fachada. ¿Cómo podía mirarla así después de todo lo que estaba haciendo? «Voy a salir con Beatriz más tarde», dijo ella con tono casual, probándolo. Ricardo se detuvo por un segundo. No fue mucho, pero lo suficiente para que ella lo notara. ¿A dónde van? Solo a almorzar. Él sonrió y se acercó a ella, colocando una mano en su cintura con una delicadeza que, hasta hace poco, la habría derretido. «Sabes que no me gusta que hables tanto con ella», susurró, deslizando un dedo por su mejilla. Isabela se tensó. Ahí estaba otra vez, esa necesidad de control. ¿Por qué? Es mi mejor amiga. Ricardo le sostuvo la mirada por un instante, luego sonrió y besó su frente. Porque no quiero que te llene la cabeza de tonterías. Hay muchas personas que envidian lo que tenemos, Isa. No permitas que envenenen nuestra felicidad. Felicidad. La palabra retumbó en su mente. ¿Era feliz? Apretó los labios y asintió, decidiendo que esa misma tarde averiguaría la verdad con sus propias manos. Cuando llegó al restaurante donde había quedado de verse con Beatriz, su amiga ya la esperaba con 2 copas de vino servidas. El rostro de Beatriz reflejaba preocupación. «Dime que ya abriste los ojos, Isa», fue lo primero que dijo. Isabela suspiró y se sentó frente a ella. «Quiero pruebas, Bea. Necesito ver con mis propios ojos que Ricardo me está traicionando». Beatriz frunció el ceño y sacó su celular. «¿Quieres pruebas? Aquí las tienes». Deslizó la pantalla y le mostró una serie de fotos. Fotos de Ricardo entrando a un hotel de lujo con Lorena Moncada. Fotos de ellos cenando juntos en un restaurante exclusivo.
Fotos de Ricardo dándole un regalo a Lorena, un anillo que se veía sospechosamente familiar. El estómago de Isabela se revolvió. Sintió un nudo en la garganta, una sensación de ahogo que la paralizó por unos segundos. Ahí estaba, la verdad que tanto temía. Cruel, descarada, irrefutable. No, susurró, sintiendo como las lágrimas ardían en sus ojos. Beatriz tomó su mano con firmeza. Lo siento, Isa. Pero necesitabas verlo. Isabela cerró los ojos con fuerza. El amor de su vida era un fraude. Todo lo que había creído real era una mentira construida sobre engaños y traiciones. Respiró hondo, limpiando las lágrimas de sus mejillas. Cuando abrió los ojos, ya no había confusión en ellos. Solo determinación. No voy a permitir que me siga viendo la cara. Voy a enfrentarlo. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, encontró a Isabela esperándolo en la sala, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Necesito hablar contigo, dijo ella con voz firme. Ricardo frunció el ceño y dejó las llaves sobre la mesa. ¿Ahora qué pasa? Isabela arrojó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla encendida mostrando las fotos. Explícame esto. El rostro de Ricardo permaneció inexpresivo por unos segundos. Luego, de forma casi teatral, soltó una carcajada y negó con la cabeza. Dios mío, Isa. ¿De verdad caíste en esto? No intentes manipularme, Ricardo. Espetó ella, sintiendo como la furia reprimida durante meses explotaba dentro de ella. Vi las fotos con mis propios ojos. Me mentiste. Ricardo la miró con frialdad, su sonrisa desapareciendo. Ten cuidado con cómo me hablas, Isabela. ¿Y tú qué? ¿No tuviste cuidado cuando decidiste traicionarme? El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Ricardo dio un paso hacia ella, y por primera vez, Isabela sintió miedo. Había algo oscuro en su mirada, algo peligroso. ¿Qué vas a hacer ahora, Isa? Susurró él. ¿Ir con tus amiguitas a llorar? ¿Pedir el divorcio? Eso es exactamente lo que voy a hacer, respondió ella, sin apartar la mirada. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que no estaba acostumbrado a perder. Veamos si puedes hacerlo. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese era un desafío y una amenaza. No dijo más. Solo se dio la vuelta y subió a su habitación, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer ingenua que él podía manipular. Ricardo había cometido su peor error, subestimar a la mujer que creyó tener bajo control. El aire en la casa se había vuelto pesado. Isabela podía sentirlo en cada rincón, como si la energía oscura de Ricardo impregnara las paredes, los muebles, los pasillos. Todo lo que antes fue su refugio ahora se había convertido en una jaula invisible. Desde aquella confrontación en la sala, Ricardo había cambiado. Ya no fingía ser el esposo amoroso y protector. Ahora, cada palabra que salía de su boca era afilada, cada mirada llevaba un tinte de desprecio, cada gesto estaba cargado de violencia contenida. Isabela dormía con miedo. Las noches se habían vuelto un tormento. Cuando él llegaba tarde, se quedaba en el estudio hasta la madrugada, hablando en susurros por teléfono. Negocios turbios, apuestas, amenazas veladas. Isabela lo escuchaba tras la puerta, sintiendo el peso del horror que había ignorado por tanto tiempo. Él no solo la engañaba. Él era un hombre peligroso. Una noche, decidió espiarlo. Su corazón latía tan fuerte que temió que Ricardo pudiera oírlo. Se deslizó por el pasillo y se detuvo junto a la puerta del estudio entreabierta. Te estoy diciendo que el dinero estará listo. La voz de Ricardo era baja, pero feroz. Silencio. No me amenaces, cabrón. No sabes con quién te metes. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo estaba en problemas. Y ella estaba justo en el centro de todo. En ese momento, una sensación de asfixia la invadió. Necesitaba salir. Necesitaba aire.
Salió de la casa en silencio y condujo sin rumbo, con las manos temblando sobre el volante. ¿Cómo había llegado a esto? Ella, que había creído en el amor puro, en la entrega total, ahora estaba atrapada en una pesadilla. Sin darse cuenta, llegó a casa de Beatriz. Cuando su amiga abrió la puerta, vio su rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Disa. Isabela no pudo hablar. Se derrumbó en los brazos de Beatriz y lloró con una desesperación que llevaba meses reprimiendo. Beatriz la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello como una madre que consuela a su hija. Dime la verdad, Isa. ¿Ricardo te ha lastimado? Isabela negó con la cabeza, pero en su interior sabía que no era del todo cierto. Él aún no la había golpeado, pero la violencia ya estaba ahí. Se manifestaba en sus palabras, en sus miradas, en su forma de controlarla. La había despojado de su libertad, de su confianza en sí misma, de su capacidad de decidir. Y lo peor estaba por venir. Esa mañana, Isabela despertó con la mente clara. No podía seguir ahí. Pero si se iba, debía hacerlo con inteligencia. Ricardo no la dejaría marcharse fácilmente. Decidió ir al banco. Quería revisar cuánto dinero quedaba en su cuenta antes de tomar una decisión. Sabía que Ricardo tenía acceso, pero esperaba que al menos algo quedara a su nombre. Cuando el gerente le entregó el estado de cuenta, el mundo se le vino abajo. Sus ahorros estaban vacíos. Debe haber un error, balbuceó, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro. El hombre revisó en la pantalla y negó con la cabeza. No, señora Duarte. Se realizaron transferencias periódicas en los últimos 6 meses. ¿No autorizó estos movimientos? Isabela no pudo responder. Se sintió traicionada en la forma más cruel posible. Ricardo no solo la había engañado con otra mujer. También la había robado, la había despojado de su seguridad, la había dejado en la ruina. Salió del banco con el corazón acelerado. Cada latido era una punzada de dolor. Se apoyó contra la pared del edificio, tratando de respirar. La gente pasaba a su lado sin notar su desesperación. Su teléfono sonó. Era Ricardo. El miedo la paralizó por un momento, pero luego una furia latente la hizo contestar. ¿Dónde estás?, preguntó él, con su tono habitual de autoridad. Isabela apretó el teléfono con fuerza. En el banco, Ricardo. Revisando mis cuentas. Hubo un silencio peligroso. No me gusta que hagas cosas a mis espaldas, Isa. Ella sintió que el pánico la invadía, pero lo reprimió. No podía demostrar debilidad. No ahora. ¿A tus espaldas? Es mi dinero. Era tu dinero, su voz era fría, implacable. Ahora es mío. Y harás bien en recordarlo. Isabela sintió como si un puño invisible la golpeara en el estómago. Él ya no se molestaba en fingir. Voy a pedir el divorcio, susurró, casi sin darse cuenta. La risa de Ricardo fue baja, pero helada. Inténtalo, y lo lamentarás. Isabela colgó antes de que su voz temblara. Ricardo no solo la había traicionado. Ahora la estaba amenazando abiertamente. No había vuelta atrás. Regresó a casa con el corazón latiéndole en los oídos. Cada paso que daba en ese lugar le recordaba que estaba atrapada. Cuando Ricardo llegó esa noche, ella lo estaba esperando en la sala, con los documentos de sus cuentas bancarias sobre la mesa. Explícame esto. Ricardo la miró y sonrió con suficiencia. ¿Todavía tienes dudas, Isa? Isabela sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Quiero mi dinero de vuelta. Él se acercó lentamente, con esa mirada oscura que le helaba la sangre. No funciona así, querida. Tú me diste acceso. Técnicamente, no hice nada ilegal. Y me engañaste. Y me robaste. Ricardo la tomó del brazo con fuerza, su agarre como una garra de acero. Isabela nunca lo había visto tan furioso. No vuelvas a levantarme la voz, susurró, apretando con más fuerza. Isabela jadeó de dolor, pero no se quebró. Lo miró directamente a los ojos y susurró, te odio.
Por un momento, Ricardo pareció sorprendido. Luego, su expresión cambió. Su mano soltó su brazo, pero la amenaza quedó en el aire. ¿Me odias?, susurró, acercándose a su oído. Pues deberías tener cuidado, Isa, porque cuando se odia a alguien como yo, pueden pasar cosas muy malas. Isabela sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esa era una advertencia. Y por primera vez, entendió que su vida estaba en peligro. Isabela despertó con el cuerpo entumecido y la mente nublada por la ansiedad. Había pasado la noche en vela, temiendo el momento en que Ricardo se diera cuenta de que ella ya no le pertenecía. Desde su confrontación la noche anterior, él había salido de la casa sin decir palabra. Su ausencia, en lugar de tranquilizarla, la dejó en un estado de alerta constante. Sabía que regresaría, y cuando lo hiciera, no sería el mismo. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Demasiado silenciosa. Isabela caminó hacia la cocina con movimientos lentos, sintiendo el peso de la tensión acumulada en sus hombros. Su mirada estaba perdida, sus pensamientos eran un torbellino. Ya no podía seguir viviendo así. El sonido de la puerta principal abriéndose con violencia la hizo sobresaltarse. Su cuerpo se tensó de inmediato. Él estaba de vuelta. Ricardo apareció en la entrada de la cocina, con los ojos enrojecidos, el cabello desordenado y el ceño fruncido con una furia contenida. Apestaba a alcohol y cigarro. Isabela sintió el aire volverse denso, como si la habitación se encogiera a su alrededor. ¿Qué haces despierta tan temprano?, preguntó con voz áspera, entrecerrando los ojos. Isabela tragó saliva y mantuvo la compostura. No podía dormir. Él se acercó lentamente, sus pasos resonaban en el suelo de mármol como si fueran golpes de martillo en su cráneo. Se apoyó en la isla de la cocina y la observó con una sonrisa torcida. ¿No puedes dormir? Qué raro, se burló. Tal vez es porque has estado haciendo cosas a mis espaldas. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿De qué hablas? No te hagas la estúpida. Su tono cambió de inmediato, su voz se volvió grave y amenazante. Fuiste al banco. El estómago de Isabela se revolvió. Él lo sabía. Solo quería revisar mis cuentas. Tus cuentas, Ricardo soltó una carcajada amarga. Ya no tienes nada, Isabela. No eres nadie sin mí. El veneno de sus palabras la hirió más de lo que quiso admitir, pero se obligó a mantenerse firme. Dame mi dinero de vuelta. La sonrisa de Ricardo desapareció. Un silencio mortal se instaló en la cocina. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, su pecho subía y bajaba con furia contenida. ¿Perdón? Escuchaste bien. Quiero mi dinero. Y después de eso, quiero el divorcio. El ambiente se congeló. Era la primera vez que ella lo decía en voz alta. Los ojos de Ricardo se llenaron de un fuego peligroso. Se irguió lentamente y dio un paso hacia ella. Tú, murmuró, con una calma que erizaba la piel. Tú no vas a ninguna parte. Sí, Ricardo. Me voy a ir. La risa de Ricardo fue baja, cínica, escalofriante. ¿Y cómo piensas hacerlo? No tienes dinero, no tienes a dónde ir. Eres mía, Isabela. Siempre has sido mía. Isabela sintió su respiración agitarse. Sabía que no debía mostrar miedo, pero su cuerpo la traicionaba. No soy tu propiedad. La mirada de Ricardo se oscureció aún más. Se acercó de golpe y la sujetó del brazo con una fuerza brutal. Ah, no. Su voz era un gruñido. ¿Y quién crees que pagó todo lo que tienes? ¿Crees que voy a dejarte ir tan fácil? Suéltame. Intentó forcejear, pero él la sujetó con más fuerza. Eres una maldita ingrata. Bramó, su aliento impregnado de alcohol y rabia. Si no quieres estar aquí, prefiero verte muerta antes de verte con otro. El miedo atravesó a Isabela como un rayo. Lo veía en sus ojos. No estaba bromeando. Fue entonces cuando sucedió. En un arranque de furia, Ricardo tomó la taza de café caliente que estaba sobre la mesa.
Todo ocurrió en una fracción de segundo. Isabela apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió el líquido hirviendo chocar contra su rostro. El dolor fue inmediato. Una quemazón insoportable, un ardor que se extendió por su piel como fuego vivo. Gritó. El sonido desgarrador de su propio sufrimiento rompió el silencio de la casa. Cayó al suelo, llevándose las manos al rostro. La piel le ardía como si la estuvieran quemando viva. Las lágrimas brotaron de sus ojos por el dolor y la impotencia. «Para que aprendas a no desafiarme», rugió Ricardo, aún con la taza en la mano. Isabela jadeaba, su respiración era errática, su mente estaba nublada por el dolor. Su piel ardía, su cuerpo temblaba, su corazón estaba a punto de colapsar. Con un último esfuerzo, se levantó y corrió. No sabía a dónde, no pensaba, solo se movía por puro instinto. El instinto de supervivencia. Se encerró en el baño y cerró la puerta con seguro justo cuando escuchó los pasos de Ricardo acercándose. Golpeó la puerta con furia. «Sal de ahí, maldita sea». Isabela no podía respirar. Todo su cuerpo temblaba. Abrió la llave del agua fría y metió el rostro bajo el chorro, pero el alivio era momentáneo. Las lágrimas se mezclaban con el agua, su llanto era silencioso, su mente gritaba. Se miró en el espejo. Y lo que vio la destrozó. La piel enrojecida, las quemaduras visibles en su mejilla y su cuello. Su reflejo era el de una mujer rota, de una mujer que había llegado al límite de su sufrimiento. Pero también era el reflejo de una mujer que ya no tenía miedo. Porque en ese momento, entre el dolor y la desesperación, lo comprendió todo. Ricardo nunca cambiaría. Si no se iba ahora, él la mataría. Y así, con el agua corriendo y su rostro marcado por el fuego, Isabela Montenegro tomó la decisión que le salvaría la vida. Se iría. Para siempre. Isabela sintió el aire frío de la noche golpear su rostro cuando cruzó la puerta trasera de la mansión. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar dentro de su pecho. Cada paso que daba era un desafío al destino, cada segundo que pasaba fuera de esas paredes era una batalla contra el miedo paralizante que amenazaba con consumirla. Había esperado hasta que la casa estuviera en un silencio absoluto. Había esperado hasta que Ricardo estuviera dormido, respirando con el peso de su ego satisfecho después de haberla marcado de por vida. La piel de su rostro aún ardía por la quemadura, pero su dolor físico no era nada comparado con la determinación que ardía en su interior. Con una pequeña maleta en la mano y su dignidad destrozada pero aún en pie, corrió hacia la calle, donde un auto esperaba con las luces apagadas. Beatriz estaba al volante, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Sube, rápido», susurró con urgencia. Isabela abrió la puerta y se deslizó dentro. Cuando cerró, sintió que todo su mundo colapsaba. No pudo contenerse más. Sus hombros comenzaron a temblar y un sollozo silencioso escapó de su garganta. Beatriz arrancó de inmediato, lanzando una última mirada al retrovisor para asegurarse de que nadie la seguía. El silencio entre ambas era pesado, pero no hacía falta hablar. Después de varios minutos de conducción a toda velocidad, Beatriz habló sin apartar los ojos del camino. «Vamos a mi casa. Nadie te va a encontrar ahí». Isabela asintió débilmente, sin poder responder. Las palabras no le salían. Todo su cuerpo estaba entumecido, como si aún no pudiera procesar lo que acababa de hacer. «Lo lograste, Isa», susurró Beatriz. «Escapaste de él». Pero Isabela no se sentía libre. Se sentía como un animal herido que había logrado salir de la jaula, pero aún podía oler el peligro acechando en la oscuridad. Cuando llegaron al departamento de Beatriz, Isabela apenas pudo moverse. Su amiga tuvo que sujetarla por los hombros y guiarla hasta el sofá. «Siéntate. Voy a buscar algo para limpiarte esa herida». Isabela obedeció en silencio. Sus dedos rozaron su mejilla y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sabía que Ricardo la había marcado no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero no permitiría que esa fuera su última cicatriz. Beatriz regresó con un botiquín y comenzó a aplicar una crema sobre la piel irritada. «Vamos a buscar un médico mañana, Isa».
No puedes quedarte así. Isabela cerró los ojos, sintiendo el ardor de la pomada, pero también la dulzura de ser tratada con cuidado por primera vez en mucho tiempo. Gracias, Bea, susurró, con la voz quebrada. Su amiga le apretó la mano con cariño. No tienes que agradecerme. Lo que tienes que hacer ahora es sobrevivir. Y en ese momento, Isabela hizo su promesa. No solo sobreviviría. Haría pagar a Ricardo por todo lo que le había hecho. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro reflejado en el espejo, con las quemaduras rojas sobre su piel. Veía la sonrisa cruel de Ricardo antes de arrojarle el café hirviendo. Escuchaba sus palabras resonando en su mente como un eco maldito. Eres mía. Siempre has sido mía. Despertó jadeando, con el pecho subiendo y bajando con rapidez. La oscuridad del cuarto le recordó la mansión, le recordó la sensación de estar atrapada. Se sentó en la cama y tomó su teléfono con manos temblorosas. Tenía llamadas perdidas de un número desconocido. Lo supo de inmediato. Ricardo la estaba buscando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que no se rendiría fácilmente. Por la mañana, Beatriz insistió en que fueran a la clínica de un médico amigo suyo. Isabela llevaba una gorra y gafas de sol para ocultar su rostro, aunque sentía que todo el mundo podía ver su vergüenza. El doctor examinó la herida con seriedad. Son quemaduras de segundo grado. La piel tardará en sanar y puede que deje cicatriz, dijo con cautela. Isabela no reaccionó. ¿Qué importaba una cicatriz externa cuando ya estaba llena de cicatrices internas? Voy a darte una crema especial. También necesitarás antibióticos y analgésicos. Beatriz tomó la receta y asintió. Gracias, doctor. Cuando salieron de la clínica, Isabela sintió que podía respirar un poco más. Pero la sensación de peligro no desaparecía. Sabía que esto era solo el principio. Cuando regresaron al departamento, encontraron la puerta entreabierta. El corazón de Isabela se detuvo. Beatriz la sujetó del brazo con fuerza. Espera aquí. No, Bea. Puede ser Ricardo. Su amiga tragó saliva y sacó un gas pimienta de su bolso antes de empujar la puerta con cuidado. El interior del departamento estaba revuelto. Cajones abiertos, papeles tirados, la sala hecha un desastre. Beatriz cubrió su boca con una mano. Dios. Isabela sintió que el pánico se apoderaba de ella. Ricardo había estado ahí. Y lo peor, sabía que ella estaba escondida con Beatriz. De repente, la voz de Beatriz se endureció. Esto es una señal, Isa. Tienes que irte. Ahora. ¿A dónde? A donde él nunca pueda encontrarte. Isabela sintió el peso de esas palabras. Huir no era suficiente. Si quería recuperar su vida, tenía que hacer algo más. Tenía que destruir a Ricardo antes de que él la destruyera a ella. Isabela despertó con la sensación de estar cayendo en un abismo. Su respiración estaba agitada y su cuerpo cubierto de sudor frío. Tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba en un cuarto diferente, en una cama diferente. Ya no estaba en la casa de Ricardo. Ya no estaba atrapada. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. La pequeña habitación en la casa de su tía Clara tenía un aire acogedor, pero aún así, Isabela no podía sentirse segura. Después de lo que había vivido, la seguridad parecía un concepto imposible. La puerta se abrió suavemente y Clara entró con una taza de té caliente. Su tía, una mujer de unos 60 años, de ojos sabios y manos firmes, la miró con ternura, pero con una preocupación imposible de ocultar. Buenos días, mi niña. ¿Pudiste dormir? Isabela negó con la cabeza. No realmente. Clara dejó la taza en la mesita de noche y se sentó a su lado. No me sorprende. Pasaste por el infierno, Isabela. Pero ya estás aquí. Ahora, estás a salvo. La palabra segura resonó en su mente como una mentira. Nada estaba seguro. Ricardo aún estaba allá afuera. Y si lo conocía bien,
Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Isabela tomó la taza entre sus manos y sintió el calor reconfortante del té. Miró a su tía con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Clara. ¿Y si nunca puedo volver a tener una vida normal? Su tía le tomó la mano con fuerza. La tendrás, Isabela. Pero primero, tienes que pelear por ella. Isabela apretó los labios. Pelea. Esa palabra significaba más de lo que podía imaginar en ese momento. Horas más tarde, después de una ducha larga y de ponerse ropa nueva, Isabela bajó al comedor. Beatriz estaba allí, con una expresión seria, sosteniendo su celular. Tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. Isabela sintió el estómago revolverse. Sabía que venía algo malo. Se sentó frente a su amiga y esperó. Ricardo te está buscando, Isa, susurró Beatriz. Preguntó por ti en la empresa de tu padre. Ha estado llamando a tus conocidos. Y lo peor, contrató a un detective privado. La sangre de Isabela se heló. ¿Qué? No se va a rendir, Isa. Tienes que ser más cuidadosa que nunca. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. Podía verlo, podía sentirlo, la sombra de Ricardo acechando cada rincón de su nueva vida. ¿Qué hago, Bea? Preguntó en un susurro, con los ojos brillando por el miedo. Beatriz tomó aire y la miró con determinación. Tengo a alguien que puede ayudarte. Isabela frunció el ceño. ¿Quién? Un abogado. Su nombre es Nicolás Ferraro. Es el mejor en casos como el tuyo. Y está dispuesto a ayudarte a poner a Ricardo en su lugar. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un abogado significaba hacer las cosas oficiales. Significaba guerra. Pero tal vez era la única opción que tenía. 2 días después, Isabela se encontraba en una oficina elegante pero sobria, con paredes de madera oscura y estantes llenos de libros legales. Sentada frente a ella estaba Nicolás Ferraro, un hombre de unos 38 años, de traje impecable, mirada firme y una voz que transmitía seguridad. Su caso es complicado, señora Montenegro, dijo con un tono profesional, mientras hojeaba los documentos que Beatriz le había proporcionado. Pero no imposible. Isabela sintió un nudo en la garganta. Quiero divorciarme de Ricardo. Quiero que pague por lo que me hizo. Nicolás la miró con seriedad. Si hacemos esto, él reaccionará. Lo enfrentaremos en los tribunales, pero también puede intentar hacerle daño de otras maneras. ¿Está dispuesta a soportarlo? Isabela sintió un escalofrío, pero no dudó. Había sufrido demasiado como para seguir huyendo. Estoy lista. Nicolás asintió lentamente. Entonces, prepárese, señora Montenegro. Porque esta será una batalla dura. Y en ese momento, Isabela supo que su lucha acababa de empezar. Días después, Nicolás presentó los documentos de divorcio ante el tribunal. Como era de esperarse, la respuesta de Ricardo fue inmediata y brutal. Apareció en la casa de Clara una noche. Golpeó la puerta con furia, gritando el nombre de Isabela. Sal de ahí, maldita sea. Nadie te va a ayudar contra mí. Clara llamó a la policía mientras Beatriz sujetaba a Isabela, que temblaba de miedo. Las paredes de la casa parecían encogerse con cada golpe de Ricardo contra la puerta. Eres mía, Isabela. Siempre lo ha sido. Los gritos de Ricardo hicieron que Isabela sintiera que su piel se erizaba. Su peor pesadilla estaba afuera, y no iba a detenerse. Finalmente, las sirenas de la policía resonaron en la calle. Ricardo se alejó, maldiciendo, pero no sin antes dejar una advertencia final: esto no ha terminado. Y Isabela supo que decía la verdad. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas, pero en el corazón de Isabela no había luz. Su vida seguía envuelta en una oscuridad densa, en la que el miedo y la incertidumbre se aferraban a su pecho como un peso insoportable. Se había refugiado en la casa de su tía Clara, lejos de Ricardo, pero nunca se había sentido tan vulnerable. Sabía que él la estaba buscando. Sabía que no descansaría hasta encontrarla. Desde que su abogado, Nicolás Ferraro,
Presentó la demanda de divorcio y las acusaciones de fraude. Ricardo había intensificado sus ataques. Amenazas telefónicas, hombres extraños vigilando la casa, intentos de intimidación. Isabela había denunciado todo, pero el poder de Ricardo aún tenía alcance. Su sombra seguía persiguiéndola, incluso en la distancia. Esa mañana, con una taza de café en las manos y las ojeras marcadas en su rostro, Isabela revisaba los documentos que Nicolás le había enviado la noche anterior. Eran pruebas contra Ricardo. Documentos bancarios, registros de transacciones ilegales, fotografías que demostraban su doble vida. Beatriz entró en la sala con el celular en la mano y el rostro tenso. «Isa, tenemos un problema», dijo en voz baja. El corazón de Isabela se encogió. «¿Qué pasa?». Beatriz le entregó el teléfono. En la pantalla, una imagen apareció ante sus ojos y el mundo pareció detenerse. Era una foto de Ricardo y Lorena Moncada en un restaurante de lujo. Él la besaba en la mejilla mientras ella sonreía con superioridad. Pero lo peor no era la foto. El mensaje que la acompañaba hacía que la sangre de Isabela se helara. «Siempre supe que eras débil, pero no pensé que te rebajarías a este nivel. No creas que me derrotaste, Isabela. Esto apenas comienza. Ricardo». La taza de café tembló en las manos de Isabela y un nudo de desesperación se formó en su garganta. Él no solo la estaba amenazando. Le estaba dejando claro que aún tenía poder sobre su vida. «Maldito», susurró, apretando los dientes. Beatriz la observó con preocupación. «Isa, tenemos que actuar antes de que él haga algo peor». Isabela cerró los ojos y respiró hondo. No podía dejar que el miedo la paralizara. «Voy a ver a Nicolás. Quiero que aceleremos todo». Beatriz asintió y le tomó la mano. «Vamos juntas. No pienso dejarte sola». La oficina de Nicolás Ferraro era un reflejo de su personalidad, elegante, sobria, con un aire de autoridad. Isabela se sentó frente a él, mientras el abogado revisaba la carpeta con las nuevas pruebas que habían conseguido. «Ricardo está desesperado», dijo Nicolás con tono grave. «Su mundo se está desmoronando y hará lo que sea para recuperar el control». Isabela sintió un escalofrío. «¿Crees que intentará hacerme daño?». Nicolás la miró directamente a los ojos. «Lo que creo es que Ricardo ya cruzó demasiados límites. No podemos subestimarlo». Isabela tragó saliva. El miedo seguía ahí, pero debajo de él comenzaba a encenderse algo más. Rabia. Determinación. «Quiero que lo destruyamos», Nicolás susurró con los ojos encendidos. «Quiero que pague por todo». El abogado apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos. «Para eso, tenemos que dar el golpe final. Y creo que ya sé cómo hacerlo». Esa tarde, Isabela y Beatriz esperaban en un auto frente a un edificio lujoso del centro de la ciudad. Estaban a punto de encontrarse con una persona que podía cambiar el rumbo de la batalla. Cuando la puerta del edificio se abrió, una mujer salió con gafas oscuras y un abrigo de diseñador. Su cabello negro caía en ondas perfectas y su expresión era tensa. «Lorena Moncada». Beatriz soltó una risa sarcástica. «Mírala. Parece que la reina se cayó del trono». Isabela no dijo nada. Solo salió del auto con paso firme y caminó directamente hacia Lorena, que al verla, frunció el ceño y trató de darse la vuelta. «No tan rápido», dijo Isabela, bloqueándole el paso. «Tenemos que hablar». Lorena la miró con desdén. «No tengo nada que decirte». «Pero yo sí tengo algo que ofrecerte», respondió Isabela con voz firme. «Algo que podría salvarte». La mirada de Lorena vaciló por un segundo. «Tienes 5 minutos». Isabela sonrió. Eso era suficiente. El encuentro se llevó a cabo en una cafetería discreta. Lorena cruzó las piernas y miró a Isabela con arrogancia. «No sé qué quieres de mí, pero que quede claro que no estoy de tu lado». Isabela sostuvo su mirada sin titubear. «Tampoco espero que lo estés. Pero sé algo, Lorena. Ricardo está hundiéndose, y cuando se ahogue, te arrastrará con él». Lorena frunció el ceño.
No sé de qué hablas. Isabela deslizó un sobre la mesa. Aquí tienes todos los movimientos bancarios de Ricardo. Sabemos que sacó dinero de mis cuentas y que también hizo depósitos a tu nombre. Si esto sale a la luz, tú también serás acusada de fraude. Lorena palideció. Eso es mentira. Es la verdad. Pero puedo hacer que te excluyan del caso. Isabela apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. Si testificas contra Ricardo, el juez podría reducir cualquier cargo en tu contra. El rostro de Lorena se endureció. No puedo traicionarlo. ¿De verdad crees que él no te traicionaría a ti? Lorena apretó los labios. Piénsalo bien. Tienes dos opciones. O lo hundes tú primero, o te arrastra con él. Lorena bajó la mirada. Isabela sabía que había sembrado la duda en su mente. Y ahora, solo tenía que esperar. Esa noche, Isabela estaba en la casa de Clara cuando su celular sonó. Era Nicolás. Tenemos algo, dijo él con tono triunfal. Lorena aceptó hablar. Isabela cerró los ojos y sintió que por primera vez en mucho tiempo, el aire volvía a sus pulmones. Esto significa que tenemos lo necesario para destrozarlo. Sí. Pero Ricardo no se quedará quieto. Isabela abrió los ojos. Ya no era la mujer temerosa que escapó de su casa en medio de la noche. Que venga. Esta vez, estoy lista para enfrentarlo. La noche era fría y pesada, pero el aire dentro de la casa de Clara se sentía aún más denso. Isabela miraba su reflejo en el espejo del pequeño baño, con las manos apoyadas en el lavabo y los ojos enrojecidos por el cansancio. Cada noche era igual. No importaba cuánto intentara dormir, el miedo la mantenía despierta. El miedo de que Ricardo apareciera, de que todo lo que había logrado hasta ahora se desmoronara en cuestión de segundos. Se tocó la mejilla herida, las quemaduras ya estaban cicatrizando, pero la piel seguía enrojecida y sensible. Era la marca de su sufrimiento, pero también de su resistencia. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Visa, es Nicolás. Abre. Respiró hondo antes de girar el picaporte. Nicolás Ferraro, con su traje impecable y su expresión siempre analítica, la miró con una mezcla de seriedad y algo más, preocupación. Tenemos que hablar. Se dirigieron a la sala, donde Beatriz y Clara ya las esperaban. Nicolás dejó un sobre la mesa y lo empujó hacia Isabela. Ricardo hizo su movimiento. El estómago de Isabela se encogió. Sabía que Ricardo no se quedaría quieto, pero no esperaba que fuera tan rápido. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó los documentos. Su sangre se heló al leer el encabezado. Demanda por difamación y daño moral. No puede ser, susurró, sintiendo como la ira se apoderaba de ella. Lo es, confirmó Nicolás. Ricardo está intentando pintarse como la víctima. Quiere hacerte ver como una mentirosa, como una mujer despechada que quiere arruinar su reputación. Beatriz bufó con indignación. Es increíble. Después de todo lo que te hizo, todavía tiene el descaro de hacerse la víctima. Clara cruzó los brazos con una expresión de enojo contenida. Esto no es solo una estrategia legal. Es una provocación. Nicolás asintió. Exacto. Quiere que Isabela pierda el control. Quiere que cometa un error, algo que pueda usar en su contra en el tribunal. Isabela apretó los dientes. Era tan típico de Ricardo. Cuando no podía controlar a alguien con miedo, lo hacía con manipulación. ¿Qué hacemos?, preguntó con la voz tensa. Nicolás la miró fijamente. No vamos a jugar bajo sus reglas. Vamos a atacarlo con pruebas. Isabela tomó aire y cerró los ojos por un momento. No iba a caer en su juego. Pero sabía que Ricardo no se detendría ahí. Esa noche, Isabela revisaba los archivos con las pruebas en su contra cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Nos vemos pronto, Isa. Su corazón se detuvo por un segundo. Ricardo. El pánico la recorrió como una descarga eléctrica. Miró alrededor de la habitación, como si esperara verlo salir de las sombras.
Corrió a la ventana y miró hacia la calle. Nada. Pero aún así, la sensación de ser observada no desaparecía. Él estaba cerca. Lo sentía. Corrió escaleras abajo, donde Beatriz y Clara estaban en la cocina. Él está aquí. Ambas la miraron con sorpresa. ¿Qué? Les mostró el mensaje. El rostro de Beatriz palideció. Tenemos que llamar a Nicolás, dijo Clara con firmeza. Isabela asintió y tomó su teléfono con manos temblorosas. Si Ricardo estaba cerca, significaba que el verdadero peligro apenas comenzaba. Días después, Nicolás consiguió una orden de restricción contra Ricardo. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana, cuando Isabela y Beatriz salían de la casa, encontraron el auto de Beatriz con los vidrios destrozados y una nota pegada en el parabrisas. Esto no ha terminado. El miedo regresó como un golpe al pecho. Ricardo estaba cruzando todos los límites. Beatriz maldijo en voz alta y tomó su teléfono para llamar a la policía. Esto ya es demasiado. Isabela sintió un escalofrío. No se trataba solo de intimidación. Ricardo estaba dejando claro que podía llegar hasta ellas cuando quisiera. Esa misma tarde, Nicolás presentó la evidencia ante el juez. Ricardo había violado la orden de restricción. Pero en lugar de rendirse, él contraatacó de la manera más inesperada. Apareció en televisión. Isabela miraba la pantalla con incredulidad. Ricardo estaba dando una entrevista exclusiva. He sido víctima de una campaña de desprestigio, decía con una expresión falsamente afligida. La mujer a la que amé me ha acusado injustamente, solo para obtener una ventaja en el divorcio. Isabela sintió que la bilis subía por su garganta. Es un maldito mentiroso. Beatriz golpeó la mesa con furia. No lo puedo creer. Ahora va a hacer que todo el mundo crea que él es el bueno y tú la villana. El periodista lo miró con fingida compasión. Pero hay pruebas de que usted maltrató a su esposa. Ricardo suspiró. Todos son mentiras. Isabela siempre fue inestable. Y ahora está manipulando la verdad para destruirme. Isabela apretó los puños con rabia. Tengo cicatrices en mi rostro. ¿Cómo puede decir que todo es mentira? Nicolás apagó la televisión y la miró con seriedad. No dejes que esto te afecte. Ricardo está jugando su última carta. Quiere que te derrumbes. Isabela respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Qué hacemos? Nicolás sonrió con confianza. Lo que mejor sabemos hacer. Darle un golpe del que no pueda recuperarse. 2 días después, Isabela dio su propia entrevista. Sentada frente a las cámaras, con la voz temblorosa pero firme, mostró su rostro marcado por la quemadura. Esta es la verdad, dijo con lágrimas en los ojos. Ricardo me atacó. Me quitó todo. Me hizo vivir un infierno. Y ahora quiere fingir que es la víctima. El impacto fue inmediato. Las redes explotaron. El apoyo para Isabela creció y las críticas hacia Ricardo no tardaron en llegar. Horas después, Nicolás recibió una llamada. Es Ricardo, susurró, mirando a Isabela con seriedad. Quiere hablar contigo. Isabela sintió un escalofrío. Ponlo en altavoz. Nicolás lo hizo y la voz de Ricardo resonó en la habitación. Disa, tenemos que hablar. Su tono ya no era el de un hombre seguro. Era el de un hombre que estaba perdiendo el control. Isabela respiró hondo y respondió con frialdad. No hay nada que hablar, Ricardo. Te gané. El silencio del otro lado fue largo. Finalmente, Ricardo soltó una carcajada amarga. No cantes victoria todavía. Y colgó. Isabela sintió un escalofrío. Ricardo aún tenía algo planeado. Y ella tenía que estar preparada. La ciudad amaneció con una calma engañosa, pero dentro de Isabela Montenegro no había tranquilidad. Estaba a punto de enfrentar al hombre que la destruyó, que la marcó, que le robó su dignidad y la obligó a huir para salvar su vida. Estaba a punto de ver caer a Ricardo Duarte. La sala del tribunal era un espacio solemne, de techos altos y paredes de madera oscura.
Afuera, los medios se aglomeraban, ansiosos por captar cada detalle del juicio más esperado del año. El caso de Isabela se había convertido en un símbolo de lucha, en una historia de supervivencia que resonaba en cada rincón del país. Pero para ella, no se trataba de fama ni de titulares. Se trataba de justicia. Nicolás Ferraro, su abogado, le dio una última mirada de apoyo antes de que el juez ingresara. «Voy, termina esto, Isa», susurró con seguridad. Ella asintió, pero sus manos temblaban. Y entonces, las puertas del tribunal se abrieron y Ricardo entró. Los murmullos estallaron como una ola de tensión. Ahí estaba él, vestido con un traje impecable, con su expresión fría y desafiante. Pero Isabela vio más allá de la máscara de arrogancia. Vio las grietas en su fachada. Ricardo estaba acorralado. Se sentó en su lugar con la misma prepotencia de siempre, pero sus ojos oscuros se encontraron con los de Isabela por un segundo. Un segundo que lo dijo todo. «No voy a perder». Pero por primera vez en su vida, Ricardo iba a perder. Las primeras horas del juicio fueron una batalla de estrategias. La defensa de Ricardo intentó pintarlo como un hombre traicionado, un esposo engañado por una mujer que solo quería su dinero. Pero Nicolás y su equipo habían construido un caso impenetrable. Uno a uno, los testigos hablaron. Beatriz contó cómo Isabela había llegado a su casa aquella noche, con el rostro quemado y el corazón destrozado. El médico que la atendió describió la gravedad de sus heridas. Los extractos bancarios demostraban los fraudes de Ricardo, las deudas ocultas, el dinero robado. Y entonces, el golpe final. Lorena Moncada tomó el estrado. El tribunal contuvo el aliento. La amante de Ricardo, la mujer que había estado a su lado en la traición, estaba ahí para hundirlo. Ricardo la fulminó con la mirada. «Mientes, maldita», murmuró, pero Lorena no lo miró. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que si se hundía con él, lo perdería todo. Con voz firme, comenzó su testimonio. «Ricardo Duarte es un monstruo. Manipulador, violento y sin escrúpulos. Estuve a su lado por años y vi lo que era capaz de hacer. Yo misma fui víctima de sus amenazas». Los susurros se elevaron en la sala. El propio juez parecía sorprendido. Él siempre me dijo que Isabela solo era un medio para su ambición. Que no la amaba, que solo la necesitaba para su dinero. Isabela sintió un puñal en el pecho, pero no apartó la mirada. Lo sabía. Siempre lo había sabido, pero escucharlo así, con tanta frialdad, era como si la estuvieran apuñalando otra vez. Y cuando ella quiso irse, continuó Lorena, respirando hondo, me dijo que la destruiría. Que nadie escapaba de él. Las palabras finales de Lorena fueron la sentencia de muerte para Ricardo. El juez golpeó su martillo. «Basta. He escuchado suficiente». Ricardo se tensó en su asiento. Por primera vez, la desesperación era visible en su rostro. Isabela lo vio tomar aire con rabia. Sabía lo que venía. «Todo es mentira», bramó, poniéndose de pie. Su voz rugió por toda la sala, su máscara finalmente hecha pedazos. Los guardias lo rodearon de inmediato, pero él no se rindió. Se giró hacia Isabela, con los ojos llenos de odio puro. «Me las vas a pagar, maldita». Pero Isabela no tembló. No bajó la mirada. No retrocedió. Por primera vez en su vida, lo enfrentó con una frialdad que lo hizo callar. «No, Ricardo. Tú ya pagaste». El juez ordenó silencio en la sala y, minutos después, la sentencia final fue leída. 20 años de prisión. El ruido de las cámaras y los murmullos estalló en el tribunal. Ricardo había caído. Los guardias lo sujetaron, pero él seguía mirándola con furia. «Esto no ha terminado», susurró antes de ser escoltado fuera de la sala. Pero para Isabela, sí había terminado. Ricardo ya no era su dueño. Ya no era su miedo. Ya no era su historia. Respiró hondo, cerró los ojos y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el aire era ligero. Horas después, Isabela estaba de pie en la playa, con la brisa golpeando su rostro.
El sol se reflejaba en el agua y las olas chocaban suavemente contra la arena. Nicolás se acercó y se quedó a su lado en silencio. «Lo lograste», susurró finalmente. Isabela sonrió con tristeza. «Sí. Pero pagué un precio muy alto». Él la miró con ternura. «Pero sigues aquí. Y ahora, puedes decidir qué hacer con tu vida». Ella lo miró. Por primera vez en meses, no vio a Nicolás solo como su abogado. Lo vio como un hombre que había estado a su lado, que la había apoyado, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pero aún no estaba lista. «Necesito tiempo, Nicolás». Él sonrió suavemente. «Yo sé. Y voy a estar aquí cuando lo necesites». Isabela lo observó alejarse y miró nuevamente al horizonte. No sabía qué le esperaba en el futuro. Pero sí sabía algo. Nunca más permitiría que alguien le robara su libertad. Y con esa promesa en el corazón, cerró los ojos y dejó que el viento la abrazara. El eco de la sentencia de Ricardo aún resonaba en las calles. 20 años de prisión. La noticia había inundado los periódicos, las redes sociales y las pantallas de televisión. La imagen de Isabela saliendo del tribunal con la cabeza en alto se había convertido en un símbolo de resistencia. Pero ella no se sentía libre todavía. Habían pasado 2 semanas desde que Ricardo fue condenado, y aunque ya no podía lastimarla físicamente, su sombra seguía ahí. Seguía en su mente, en sus pesadillas, en cada rincón donde su miedo aún respiraba. Pero lo que más la inquietaba no era Ricardo. Era Lorena. Desde el juicio, la amante de su exmarido había desaparecido sin dejar rastro. No había dado entrevistas, no había sido vista en público. Nadie sabía dónde estaba. Y eso preocupaba a Isabela más de lo que quería admitir. Esa noche, sentada en la sala de la casa de Clara, con una copa de vino en la mano y la televisión transmitiendo otro reportaje sobre el caso, Isabela no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. «No ha dado señales de vida», murmuró en voz alta. Beatriz, que estaba revisando su celular en el sofá, levantó la mirada. «¿Lorena?» Isabela asintió. «Algo no encaja, Bea. No es una mujer que simplemente desaparezca». Beatriz bufó. «Tal vez está escondida por vergüenza. Después de todo, traicionó a Ricardo en la corte». Pero Isabela no lo creía. Lorena no era de las que se escondían. Y entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Sabía que vendrías a buscarme, Isabela. Nos vemos en el mismo lugar de siempre». El estómago de Isabela se encogió. «No puede ser». Beatriz se acercó de inmediato. «¿Qué pasa?» Isabela le mostró el mensaje. No había nombre, pero no lo necesitaba. Era Lorena. El auto de Beatriz se deslizaba por la carretera a toda velocidad. El destino era un viejo hotel a las afueras de la ciudad, el mismo donde Ricardo y Lorena solían encontrarse en secreto. Isabela no entendía por qué Lorena la había citado ahí. Pero lo descubriría pronto. Cuando llegaron, el lugar estaba casi desierto. La pintura del edificio estaba desgastada, el letrero de neón parpadeaba con luz mortecina. «Esto es una locura», murmuró Beatriz. «¿Y si es una trampa?» Isabela tragó saliva. «Solo hay una forma de saberlo». Bajó del auto y caminó hacia la entrada. Su corazón latía como un tambor. El recepcionista, un hombre con expresión aburrida, la miró sin interés. «Habitación 207. Te está esperando». Isabela sintió un escalofrío. «Gracias». Subió las escaleras con pasos cautelosos. Cada escalón crujía bajo su peso, como si el mismo edificio estuviera advirtiéndole que diera media vuelta. Cuando llegó a la puerta de la habitación, tomó aire. Y tocó. El sonido de la cerradura girando la hizo contener el aliento. Y entonces, la puerta se abrió. Lorena Moncada estaba frente a ella. Pero no era la mujer que Isabela recordaba. Su cabello estaba desordenado, su maquillaje corrido, y sus ojos estaban llenos de terror. «Entra», susurró.
Isabela lo hizo, con el cuerpo en alerta máxima. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Lorena se dejó caer en la silla más cercana. Sabía que vendrías, dijo con una risa amarga. Siempre has sido más lista que yo. Isabela la estudió con atención. ¿Qué te pasó, Lorena? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. No lo entiendes, ¿verdad? Pensé que Ricardo era el problema. Pero el verdadero peligro viene de otra parte. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De quién hablas? Lorena levantó la mirada. De la gente a la que Ricardo le debía dinero. El aire se volvió más denso. Los agiotas. Lorena asintió. Cuando él cayó, ellos vinieron a buscarme. Creen que yo sé dónde está el dinero que Ricardo les debía. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Y lo sabes? Lorena dejó escapar una risa vacía. Si lo supiera, ya estaría muerta. Hubo un silencio pesado entre ambas. Me han estado siguiendo, Isa. No tengo a dónde ir. Por primera vez, Isabela vio algo en Lorena que nunca antes había visto. Miedo real. Necesito tu ayuda, susurró. Si no me ayudas, me matarán. Isabela la miró con un torbellino de emociones en su pecho. Lorena le había causado tanto dolor, había sido parte de su sufrimiento. Pero ahora, estaba viendo a una mujer destruida. Una mujer que, como ella, solo quería sobrevivir. Beatriz casi se atraganta con su café cuando escuchó la historia. ¿Me estás diciendo que la ayudemos? A Lorena. Isabela suspiró. No podemos simplemente dejarla morir. Beatriz la miró como si estuviera loca. Isa, esta mujer te hizo la vida imposible. Se acostó con tu esposo, se burló de ti, te humilló. Lo sé, susurró Isabela. Pero también sé lo que es estar atrapada en el miedo. Clara, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Y qué piensas hacer? Isabela respiró hondo. Voy a hablar con Nicolás. Tal vez podamos encontrar una manera de sacarla del país. Beatriz resopló. Esto es una locura. Isabela la miró con firmeza. Tal vez. Pero no voy a dejar que otra mujer muera por culpa de Ricardo. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana abierta, llenando la casa de Clara con una brisa ligera. Isabela Montenegro observaba el amanecer con una taza de café en las manos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo. Pero la paz era frágil. El pasado aún la acechaba en sus pensamientos. Las noches seguían llenas de pesadillas, los recuerdos aún tenían garras que la atrapaban en la oscuridad. Pero había algo más. Algo que la asustaba casi tanto como Ricardo lo hizo alguna vez. Nicolás Ferraro. El abogado que había estado a su lado en los momentos más oscuros, que la defendió con fiereza, que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Y ahora, la miraba de una forma que no podía ignorar. Había algo en sus ojos cada vez que se encontraban. Algo más allá de la admiración profesional. Un sentimiento que Isabela no estaba segura de poder aceptar. ¿Sigues despierta tan temprano? La voz de Clara la sacó de sus pensamientos. Isabela giró y vio a su tía entrar en la cocina con su bata de dormir y su cabello recogido en un moño desordenado. No podía dormir bien, admitió, removiendo el café en su taza. Clara la observó con la sabiduría de alguien que había vivido demasiado. ¿Es por Nicolás? Isabela parpadeó, sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Clara sonrió con ternura. Porque te conozco, niña. Y porque cada vez que lo menciono, pones esa cara. Isabela bajó la mirada. No sé qué hacer, tía. Clara se sentó a su lado y tomó sus manos con suavidad. Escucha a tu corazón, Isa. Pero no te obligues a sentir algo que aún no estás lista para sentir. Isabela suspiró. Ese era el problema. No sabía si estaba lista. Más tarde ese día, Beatriz la llevó a un café en el centro de la ciudad. Necesitas distraerte, dijo con su tono animado de siempre. Y además, tengo chismes.
Isabela rió con suavidad. Se sentía bien reír sin miedo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Beatriz comenzó a contarle sobre el escándalo de una celebridad que había sido captada con el exnovio de su mejor amiga. «Imagínate la traición», exclamó dramáticamente. «Pero bueno, hablemos de algo más interesante». Beatriz se inclinó hacia adelante con una sonrisa traviesa. «¿Qué pasa con Nicolás?». Isabela se congeló con la taza de café a medio camino de sus labios. «Nada pasa», dijo rápidamente. Beatriz levantó una ceja. «Ajá. Claro». Isabela suspiró. «Es que, no lo sé, Bea. Nicolás es increíble. Me ha apoyado tanto, ha estado ahí en cada momento, pero no sé si estoy lista para algo así. Aún me siento rota». Beatriz tomó sus manos con seriedad. «Bisa, tú no estás rota. Has pasado por el infierno y has salido más fuerte. Tienes derecho a ser feliz». Isabela bajó la mirada. «¿Y si no sé cómo?». Beatriz sonrió. «Entonces aprende. Pero no tengas miedo de intentarlo». Esa tarde, Nicolás llegó a la casa de Clara con una botella de vino en la mano. «Creo que necesitamos un brindis», dijo con una sonrisa encantadora. Isabela lo miró con curiosidad. «¿Por qué?». «Porque oficialmente todo el dinero que Ricardo te robó ha sido recuperado». Los ojos de Isabela se abrieron con sorpresa. «¿En serio?». Nicolás asintió. «El tribunal ordenó la devolución total de los fondos a tu cuenta. Eres libre, Isa». La palabra libre hizo que su corazón latiera más fuerte. Nicolás le extendió una copa. «Por ti, por tu valentía. Por el nuevo comienzo que mereces». Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Isabela sintió su corazón acelerarse. Pero el miedo aún estaba ahí. Ella bajó la mirada y bebió un sorbo de vino para romper la tensión. Nicolás no dijo nada, pero la entendió. «No hay prisa», susurró. Y en ese momento, Isabela supo que él esperaría. Que no la presionaría. Que la amaría a su ritmo. Y por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, sí podía volver a amar. La luz del sol filtrándose por la ventana iluminaba el rostro de Isabela Montenegro, quien estaba sentada en su escritorio con un cuaderno en las manos. Había pasado un año desde que Ricardo había sido condenado, un año desde que su vida dejó de ser una lucha diaria por la supervivencia y se convirtió en una batalla por la reconstrucción. Pero aunque ya no tenía miedo, seguía teniendo cicatrices. No solo en su piel, sino en su alma. Cada mañana, cuando se miraba en el espejo, veía la marca de la quemadura que Ricardo le dejó aquella vez que se atrevió a desafiarlo. Durante meses la odió, la quiso borrar, la ocultó tras maquillaje y lentes oscuros. Pero con el tiempo, entendió algo. Esa cicatriz no era su debilidad. Era su fortaleza. Era la prueba de que sobrevivió. De que luchó. De que venció. Y por eso, decidió hacer algo con su historia. Algo que ayudara a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Fue así como nació Renacer, su fundación para víctimas de violencia doméstica. Ese día era especial. Era la inauguración oficial del refugio que había logrado construir con el dinero recuperado de Ricardo. Cada centavo robado por él había sido usado para algo bueno, algo que salvaría vidas. El evento estaba lleno de periodistas, activistas, sobrevivientes y personas que apoyaban la causa. Pero lo más importante era que muchas mujeres que necesitaban ayuda ahora tenían un lugar seguro donde ir. De pie en el escenario improvisado, con un micrófono en la mano y el corazón acelerado, Isabela miró a la multitud y tomó aire. «Por mucho tiempo creí que no había salida», comenzó, con la voz firme pero llena de emoción. «Creí que estaba atrapada en una vida donde el miedo y el dolor eran mi única realidad». Un silencio profundo se extendió entre la audiencia. Pero estaba equivocada. Siempre hay una salida. Siempre hay una manera de reconstruirse. Y por eso estamos aquí hoy. Para decirle a cada mujer que sufre en silencio que no está sola. El aplauso fue ensordecedor.
Las cámaras capturaban cada momento, y en ese instante, Isabela sintió que todo su dolor tenía un propósito. Que su historia, por más cruel que hubiera sido, serviría para salvar a otras. Después del evento, mientras los asistentes se retiraban, Isabela se quedó sola en la sala principal del refugio. Se sentía agotada, pero satisfecha. Entonces, escuchó una voz detrás de ella. «Estoy orgulloso de ti». Se giró y encontró a Nicolás Ferraro apoyado en el marco de la puerta, con esa mirada cálida que la hacía sentir segura. «Gracias», susurró, sonriendo suavemente. Él se acercó, con las manos en los bolsillos. «Vos ayudaste a muchas personas». Isabela asintió. «Pero también me ayudé a mí misma». Nicolás la observó en silencio, como si estuviera debatiendo algo dentro de sí mismo. Finalmente, habló con suavidad. «¿Ya estás lista?» Ella supo exactamente a qué se refería. Bajó la mirada, tomando aire. «Aún tengo miedo, Nicolás». Él extendió la mano y tocó su mejilla con delicadeza. «No tienes que tener prisa, Isa. Solo quiero que sepas que estaré aquí, esperándote». Isabela cerró los ojos por un momento, disfrutando el toque cálido de su piel. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió paz. El sol bañaba la ciudad con un resplandor dorado mientras Isabela Montenegro caminaba por la playa, dejando que la brisa marina acariciara su piel. Había pasado un año desde la inauguración de su fundación Renacer. Un año desde que decidió convertir su dolor en fuerza, su historia en un faro de esperanza para mujeres que, como ella, habían vivido bajo la sombra del miedo. Pero todavía quedaban cabos sueltos. Y uno de ellos, el más oscuro de todos, estaba a punto de resolverse. La prisión donde Ricardo Duarte cumplía su condena era un edificio gris y monótono a las afueras de la ciudad. Desde que fue encarcelado, Isabela había evitado cualquier contacto con él. No quería saber nada de ese hombre que le había robado tanto. Pero el destino tenía otros planes. Esa mañana, Nicolás Ferraro entró en su oficina con el rostro tenso. «Tenemos un problema». Isabela levantó la mirada de los documentos que estaba revisando. «¿Qué sucede?» Nicolás tomó asiento frente a ella, apoyando los codos sobre el escritorio. «Ricardo solicitó una apelación. Quiere reducir su condena». El estómago de Isabela se encogió. ¿Cómo es posible? Su abogado argumenta que sufre problemas psiquiátricos y que debe recibir tratamiento en un centro de rehabilitación en lugar de la cárcel. Isabela apretó los puños. No puede salirse con la suya. Nicolás la miró con firmeza. No lo hará. Pero quieren que des tu testimonio en la audiencia. Tienes que enfrentarlo una última vez. El corazón de Isabela latió con fuerza. No quería verlo. No quería revivir todo el horror. Pero si no lo hacía, Ricardo podría quedar libre. «Está bien», susurró finalmente. «Lo haré». El día de la audiencia, Isabela sintió que el tiempo se congelaba cuando entró en la sala del tribunal. Ricardo estaba ahí. Había cambiado. Ya no era el hombre imponente y arrogante que la había aterrorizado. La prisión le había robado su brillo, su porte de empresario exitoso. Ahora solo quedaba un hombre derrotado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Oscuros, llenos de veneno. Cuando su mirada se encontró con la de Isabela, sonrió con cinismo. Ella sintió un escalofrío, pero no apartó la vista. No iba a darle ese placer. El juez llamó al estrado a la defensa. «Señoría, mi cliente ha demostrado signos de inestabilidad mental severa. Creemos que su permanencia en prisión es un riesgo para su salud y para la de los demás reclusos. Solicitamos que se le conceda el traslado a un centro de tratamiento». Isabela apretó los dientes. Era una farsa. El juez asintió y miró a Nicolás. «Señor Ferraro, puede proceder con la declaración de su testigo». Nicolás se puso de pie con autoridad. «Llamo a la señorita Isabela Montenegro». La sala entera quedó en silencio. Isabela respiró hondo y caminó con pasos firmes hasta el estrado. No era la misma mujer que huyó aterrorizada de Ricardo.
Ahora era fuerte. Se sentó y enfrentó al juez con dignidad. Señorita Montenegro, ¿puede relatar ante la corte su experiencia con el acusado? Ella tomó aire. No sería fácil, pero debía hacerlo. Conocí a Ricardo Duarte cuando tenía 25 años. Al principio, parecía el hombre perfecto. Atento, cariñoso, encantador. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Ricardo la miraba fijamente, como si pudiera hacerla callar con solo desearlo. Pero ya no tenía poder sobre ella. Me alejó de mi familia, de mis amigos. Me hizo creer que no valía nada sin él. Me manipuló, me controló. Y cuando intenté resistirme, me castigó. Los murmullos comenzaron en la sala. Isabela levantó el mentón y miró al juez con firmeza. Me quemó el rostro con café hirviendo cuando me negué a darle mi tarjeta de crédito. Un murmullo más fuerte estalló en la sala. Y ahora quiere que creamos que es una víctima. Pero no lo es. El juez hizo un gesto para que la sala guardara silencio. ¿Cree usted que el acusado representa un peligro para otras personas y queda en libertad? Isabela miró a Ricardo directamente a los ojos. No lo creo, señoría. Lo sé. El juez asintió lentamente. No hay más preguntas. Isabela dejó el estrado y volvió a su asiento con el corazón acelerado. Nicolás le tomó la mano con discreción. Lo hiciste increíble. El juez se dirigió a Ricardo. El tribunal ha escuchado los testimonios y ha analizado las pruebas. Se niega la apelación del acusado. Los ojos de Ricardo se abrieron con furia. Esto es una injusticia. Me tendieron una trampa. El juez golpeó su martillo. El acusado cumplirá su condena en prisión. Caso cerrado. Los guardias se acercaron a Ricardo para escoltarlo fuera de la sala. Pero antes de irse, él miró a Isabela una última vez. Esto no ha terminado. Isabela lo sostuvo la mirada. Para mí sí. Y con esas palabras, cerró el último capítulo de su historia con él. Esa noche, Isabela caminaba por la orilla de la playa. El peso que había llevado por años finalmente había desaparecido. Sintió pasos a su lado y sonrió sin necesidad de mirar. Sabía que vendrías. Nicolás sonrió. Nunca dejaría que estuvieras sola en un día como este. Caminaron juntos en silencio durante unos minutos. El sonido de las olas, la brisa marina, todo era paz. Finalmente, Nicolás se detuvo y la miró con seriedad. ¿Y ahora qué sigue para ti, Isa? Ella sonrió suavemente. Vivir. Nicolás le acarició el rostro con ternura. ¿Y qué pasa con nosotros? El corazón de Isabela latió con fuerza. Ya no había miedo. Se acercó lentamente y, con una sonrisa segura, le respondió. Creo que ya estoy lista. Y entonces, se besaron. Un beso que no significaba el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción, lucha y renacimiento. Si te ha impactado la historia de Isabela, déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te emocionó más. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu me gusta para que más personas puedan conocer esta historia de fuerza y superación. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más novelas apasionantes.